Cirugía de aorta y aneurisma, segunda parte. Viviendo con Marfan. La compañía. Queridos amigos, muchas gracias por estar aquí en una videocharla con la comunidad Marfan. En esta emisión continuamos con el tema de la cirugía de aorta y aneurisma, tema de la conferencia del doctor Humberto Martínez Hernández, cirujano cardiovascular del Instituto Nacional de Cardiología, Dr. Ignacio Chávez, en la Ciudad de México. El paciente con síndrome de Marfan es el paciente mejor conocido con enfermedad dilatante de la aorta. El 90% de los pacientes con Marfan tienen alteración vascular. Esto quiere decir que casi todas las personas con síndrome de Marfan padecen de complicaciones vasculares, generalmente de la aorta, que es la arteria que transporta la mayor cantidad de sangre con mayor presión a todo el organismo. Realmente es el vaso más importante y el síndrome puede estar afectando tanto al corazón como a alguna de las partes de la aorta. La mayor parte de los pacientes con Marfan se mueren por afección en la aorta, ya sea que se rompa o se diseque. El 95% de los pacientes con Marfan tienen algún tipo de afección en la aorta, de los cuales de un 75 a un 80% tienen en su historia familiar casos con Marfan. El ecocardiograma se ha convertido en un asistente importante en el diagnóstico de la aorta. No se necesitan grandes recursos tecnológicos para valorar una aorta. Con una placa de tórax es posible valorar una dilatación importante de la aorta. Esto lo deben saber los pacientes que pueden tener algún tipo de afección de la aorta. La disección de aorta es una entidad que puede ser mortal para el paciente. Es la alteración de una de las tres paredes que conforman la aorta. Casi en cualquier ciudad del país existe un tomógrafo, y esto nos da la posibilidad no solo de diagnosticar el padecimiento, sino darle también un seguimiento. La tomografía nos ha dado mucha luz con respecto a la enfermedad de la aorta. Medir la velocidad a la que se dilata la arteria y decidir a tiempo si amerita un procedimiento quirúrgico u otro tipo de tratamiento o no hacer nada. La resonancia magnética, que es mucho más costosa y no se encuentra en cualquier lugar, es el recurso más exacto y realista para hacer un diagnóstico y seguimiento de la afección vascular. En la charla anterior hablamos de la aorta. ¿Qué es? ¿Cuál es su función? ¿Cómo está conformada? ¿Y qué problemas es muy común que se presenten en pacientes con Marfan? También hablamos de lo que es una dilatación de la aorta, un aneurisma y una disección de aorta. El doctor Martínez Hernández nos habla de tres tipos de estudios radiológicos de la arteria aorta: una placa de rayos X, un ecocardiograma y una resonancia magnética. Cabe decir que una dilatación de aorta no se detecta con un electrocardiograma,
Por eso es importante para el diagnóstico alguno de los estudios mencionados. Es importante no solo el tamaño de la aorta, sino también la velocidad a la que se dilata, porque en enfermedades como Loeys-Dietz, la dilatación progresa mucho más rápido y hay que comenzar su manejo mucho antes que en el caso de los pacientes con Marfan clásico. Por esta razón, hablamos de enfermedades dilatantes de la aorta y de un concepto, síndrome aórtico agudo. Esto se refiere a una aorta inestable. Cuando un paciente padece una de tantas complicaciones de aorta que existen, disección, fisura, rotura, etc., se dice que cae en síndrome aórtico agudo y hay que tratarlo lo antes posible para que tenga la mejor evolución y los mejores resultados. Esto es muy interesante. Cuando la aorta mide menos de 4 centímetros, en cualquier nivel, la posibilidad de tener una complicación de la aorta o una enfermedad dilatante es de 7%. Cuando mide entre 5 o 6 centímetros, la posibilidad de complicación es del 12%. Cuando la aorta pasa de 6 centímetros, la posibilidad de complicación se dispara al 45%. Esto quiere decir que con una dilatación arriba de 6 centímetros, la mayoría de estos pacientes van a tener alguna complicación de la aorta. Ahora, si hablamos de enfermedades dilatantes de la aorta, como Marfan, esto es mucho más agresivo y esta situación se ve arriba de los 5 centímetros. Es por esto que desde hace tiempo, concretamente en 2007, se pensaba que los pacientes con dilatación arriba de 4.5 centímetros de dilatación deberían operarse. Hoy en día, los grupos de estudio de la aorta están pensando en el tratamiento profiláctico. ¿Qué significa esto? Significa que si tenemos un diagnóstico definitivo de Marfan, Loeys-Dietz o alguna otra enfermedad dilatante de la aorta y el paciente llega a 4 centímetros de dilatación, hay que proporcionarle el tratamiento antes de la complicación, porque se ha visto que si se trata antes de la complicación, en primer lugar le va a ir mejor y en segundo lugar va a resultar más barato su manejo, porque en un paciente con complicación de la aorta resulta muy caro el tratamiento. Por eso, en la actualidad, el tratamiento es más agresivo previamente a la complicación. De no ser así y la dilatación aumenta, en la mayoría de los casos esto suele terminar en una disección o cirugía, que es bastante riesgosa y costosa para el paciente y que puede significar su muerte en poco tiempo. Yo personalmente puedo decirles que el tiempo que le ganemos a la necesidad de cirugía o a que se presente de repente y sin aviso una disección, ese tiempo vale oro y vale la pena tomar nuestros medicamentos y hacernos periódicamente los estudios necesarios para conservar lo mejor posible y por mucho tiempo nuestra aorta estable, sin complicaciones. Por ahora dejamos aquí este tema, pero lo retomaremos en nuestra próxima charla con más información acerca de la cirugía de aorta y aneurisma. Hasta entonces, soy Fernando Álvarez. Muchas gracias.
Conociendo con Marfan. La compañía.